Entonces, ojo de que la materia la hemos, yo diría al final de todo este cuento la hemos reducido al mínimo, absolutamente al mínimo, en honor, valga la redundancia, ¿verdad? A la mínima cantidad de tiempo que se nos asignó o que el programa de estudio tiene. Eh, por ahí le subí algunos apuntes, qué sé yo. En internet hay harta información, ¿ah? Harta información. O sea, uno se podría hoy en día volver loco, ¿verdad? Leyendo información. Los transformadores son toda una disciplina, tanto así de que como disciplina, ¿verdad? Para los que eh, estudiamos en la universidad, era un ramo completo, un semestre completo, máquina eléctrica estática completo, un puro semestre solo para transformador y máquinas estáticas, ¿ya? Y un semestre para máquinas rotatorias. Entonces, esa es la importancia que tienen, o sea, es la formación de un técnico, de un ingeniero, ¿verdad? De un profesional en el área eléctrica, las máquinas eléctricas, si ustedes se ponen a pensar, las máquinas eléctricas son todo, o sea, todo el mundo que nosotros, ¿verdad? Que nos rodea, se mueve por máquinas eléctricas, los transformadores, los grandes responsables de los movimientos de flujos de carga, los grandes responsables, y obviamente los motores y los generadores, ¿verdad? Para generar y para convertir la energía en movimiento, ¿verdad? Y en procesos productivos. Después de ahí, ¿verdad? Todo lo demás que se deriva, ¿ah? Todo lo que se deriva. Y noten ustedes que tan importantes son las máquinas eléctricas de que la electrónica, de que la tecnología, ¿verdad? ¿Dónde se metió? Se metió en el control de las máquinas, ¿ah? Como no pudo, porque la tecnología no ha podido eh, generar motores de estado sólido, ¿ya? No hay motores de estado sólido. Entonces, ¿dónde se nos metió, verdad? Se nos metió en el control, se nos metió en la energía y por lo tanto con el estado sólido tenemos variador de frecuencia, tenemos partidores suaves, tenemos protecciones electrónicas, es decir, la tecnología de una u otra manera, ¿verdad? Y también está inserta en nuestra área, absolutamente. Hoy en día tenemos la posibilidad de poner en funcionamiento una máquina, ¿ya? En Marte, o sea, ¿verdad? Hay un robot en Marte, ¿verdad? Que tiene motorcitos, que hace que el bicharraco se mueva, tiene brazos robotizados, todos se mueven, ¿verdad? Gracias a el concurso de la energía eléctrica y la transformación de la energía eléctrica en movimiento. O sea, ¿verdad? Motores, máquinas. ¿Se fijan? Entonces, pucha, la importancia que tienen en el mundo tecnológico en el cual vivimos, ¿verdad? Es al 100%. Y así como vamos en el corto plazo, ¿verdad? Con la electromovilidad, todos van a ser motores eléctricos, o sea, todo va a ser, ¿verdad? Gracias a la electricidad. Entonces, tenemos un futuro glorioso y esplendoroso, ¿verdad? Ustedes tienen por delante, porque en los próximos años eh, los aire acondicionados, el desplazamiento vertical en los edificios, el desplazamiento horizontal con los metros, los ferrocarriles, eh, más ahora que viene el tema de los autos, ¿verdad? Toda la electromovilidad. O sea, un futuro esplendoroso para la electricidad, ¿ah? Y para los que están implícitos en esta carrera, ¿verdad? En esta especialidad, todo. Y, y súper relevante, no olviden, la electricidad práctica, la mecánica de la electricidad, ¿ya? Chuta, con suerte llega al 30%, con suerte al 30%. El 70%, chiquillos, el 70% son conceptos. ¿Por qué el motor funciona? ¿Por qué no parte? ¿Por qué partió? ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué la protección operó? ¿Por qué no deja la partida del motor? Etcétera. Hay una cantidad de eventos que empiezan a ocurrir en el mundo real, ¿ya? En el mundo real, y que trae como consecuencia de que si no partió la bomba, ¿verdad? El edificio se quedó sin agua, una comunidad se quedó sin suministro de combustible, bueno, etcétera. Hay una cantidad de eventos, ¿verdad?, que tienen su origen en el no funcionamiento de las máquinas eléctricas, por lo tanto, pa, no es solo instalarlas, sino que es instalarlas, ¿verdad?, adecuadamente para que funcionen adecuadamente y entreguen el servicio que corresponden en la forma más correcta y más adecuada y más óptima posible. Uno de los grandes enemigos que tiene hoy en día la operación de las máquinas eléctricas tiene que ver con la energía, con la calidad de energía. Entonces, ojo, no es un tema menor, diría yo, no es un tema menor, porque
en la medida en que va entrando la tecnología, en la medida en que la partida de un motor está debido a un equipo electrónico, llámenlo variador de frecuencia, llámenlo partidos suaves, llámenlo protección electrónica, que está sensando la red y la red no está dando el ancho, no está dando eh, los parámetros que corresponden para que el motor pueda funcionar, simplemente esos elementos electrónicos no permiten que los motores partan, ¿ya? Cuando echábamos a andar con una palanca el motor, ¿verdad? El motor funcionaba contra todo evento, daba absolutamente lo mismo el estado de la red, estando las tres fases, el motor partía, ¿ya? El motor empezaba a funcionar, podía llegar a ocurrir que el motor se nos quemara, porque la condición de la red era demasiado mala, pero el motor partía. Hoy en día simplemente, ¿verdad? Los elementos de protección electrónica le hacen un escaneo a la red y si la red no está en los parámetros, ¿verdad? Predefinidos para que el motor pueda funcionar en condiciones seguras, simplemente no le permiten la partida y el motor no parte. Y si el motor no parte, ¿verdad? Se empieza a llenar la centina, la bomba no funciona, se rebalsa. Bueno, hay una cantidad de eventos, ¿verdad? Que dependen al final dependen de la condición o dependen de la operación, ¿verdad? De un motor eléctrico que eh, bajo ciertas condiciones, por determinadas situaciones, ¿verdad? Las máquinas no se ponen en movimiento. Y no es culpa de la máquina, sino que es culpa del sistema de protección asociado que están velando por la integridad de la máquina. Chiquillo, eh, preguntas, aprovechemos, ¿verdad?, de que estamos en la penúltima clase antes de la prueba, ¿ya? El tema de los transformadores, ¿ya? ¿Ya? El tema de los transformadores es extremadamente relevante, por lo tanto, ya tenemos lista la materia que es la que sigue, que son máquinas de corriente continua, la tenemos ya envasadita, ¿ya? Pero de todas maneras, este tema, ¿verdad? A mí me interesa que a lo menos lo poco que hemos visto, ¿verdad? Quede claro. Si hay algún concepto, hay alguna situación que todavía esté ahí en el limbo, ¿verdad? Aprovechen de preguntarla ahora, ¿ya? Porque aprovechemos esta primera hora, ¿verdad? En este tema, lo dejamos para redondear información, ¿ya? No olvidando que ya en 2 días más, que el día jueves, tenemos la primera prueba parcial. Consultas, dudas que tengan. Profe, ¿de cuánto Dígame. tiempo va a ser estimado la prueba? La prueba de 1 hora y media, porque es el tiempo que tenemos de clase. Ok. 1 hora y media. Debieran hacerla sin problema en 1 hora y media, ¿ya? Creo que la ventana va desde las 6 de la tarde hasta las 9, creo que le puse la ventana. Pero la prueba 1 hora y media. 10 preguntas con alternativas y 2 problemas. Profe, ¿me escucha? Te escucho, dime. Profe, Dígame. Dime. ¿sabe que usted envió el cuestionario y Ya. de los ejercicios el número 3 no pude entenderlo? De los No, ejercicios, no, no. número 3. Ya. Sí, ¿Y porque qué des? envió el cuestionario y eran 10 preguntas. Ya, ya, ya. Puta, Y internet está súper un mal. problema 3, ejercicio. A ver, ¿dónde está? Espérate, a ver. Esto, El que dice que a corriente, yo les doy la corriente 2, ¿o no? sí, ¿Ese? profe. Déjenme buscar el cuestionario, porque no me acuerdo. ¿Qué puedo decir que lo voy a revisar? Yo me acuerdo que era. Entonces, no lo entendí, weón. Entonces, no. Ya. El próximo semestre lo revisamos de nuevo, pues. Apunte transformador. Espérate. Repetir video. Siempre hay una posibilidad, pues. Motores con. Ya, ejercicio de trabajo, ¿dónde está el cuestionario? No, pero debe entenderlo una buena vez. Bueno, es la idea. Siempre cuando uno, ¿verdad?, repasa la información, le queda más claro. ¿Ah? No, no. Ya. El problema 3 es este. ¿Lo están viendo, no? ¿Lo ven o no ven mi pantalla, no? Sí, sí. Ya, ok, a ver. Ya. Aprovechando la confianza, lo vamos a conversar.
Ya, problema número 3. Sí, o le cambio los valores, pero para entenderlo un poco, profe, para no quedar tan confundido para la prueba, porque si no, Ya. A ver, ¿qué es lo que dice? Ya, aquí hay un transformador monofásico 10 kVA de 230. ¿Este es un reductor o elevador? Pregunta. Ya, ¿por qué es un elevador? Ya. Técnicamente, ¿cómo sería? A ver, ¿por qué es un elevador? Porque sale más voltaje y sale menos corriente. Chiquillos, ¿por qué es un elevador? Técnicamente, respóndame, técnicamente. ¿Ya? ¿Por qué es un elevador? Porque el ¿Por qué? bobinado primario tiene Porque B2 es mayor que B1. Ok. Luego A es menor que 1, ¿no? ¿Sí? Eso técnicamente. ¿Sí? Ok, el voltaje de salida es mayor que el voltaje de entrada, ¿verdad? Luego la razón de transformación es menor que 1, porque B1 partido por B2 es A, y como el B1 es menor que el B2, A es menor que 1. Es un elevador. Ok, primer tema. O sea, estamos con un transformador elevador, ¿verdad? Que tiene una potencia. Oye, ojo, 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 los transformadores, los generadores se dimensionan en kVA, o sea, no sé, o en megavoltampere, o sea, tanto los transformadores como los generadores se dimensionan en kVA, ¿ya? ¿Y esto qué potencia es? ¿Potencia real, imaginaria, reactiva? ¿Qué potencia es? ¿Qué son los kVA? Escucho que son los kVA. Solo kilovolt real, profe. Pero ¿es potencia activa, potencia reactiva o potencia aparente? Potencia activa. Los kVA, volamperes, chicos, volamperes, ¿ya? Ojo con los conceptos, niños, ojo con los conceptos. La diferencia entre un maestro, ¿verdad? Y un técnico de nivel superior o un ingeniero, ¿verdad? Es el vocabulario de los conceptos. No lo olviden, por favor, no lo olviden. Los kVA, el volt ampere, ¿verdad? Es la unidad de medida de la potencia activa, P, ¿ya? Es de la potencia activa. ¿Dónde se me fue la pizarra? A ver. Se me fue el problema. Oh, se me perdió el problema, a ver. Se me perdió el problema. No, ahí está el problema, ahí está el problema. Ya. Ok, oye, los kVA, ¿qué potencia es? ¿Es potencia aparente, es potencia activa o potencia reactiva? Los kVA. Activa. ¿En qué se mide la potencia activa, chiquillos? No olviden el triángulo de potencia. Potencia P, la potencia Q, ¿verdad? Y la resultante de todo esto es la potencia S, P, Q y S, S. La potencia activa, ¿en qué se mide? En watt. En watt, en kilowatt, en megawatt. La reactiva, ¿en qué se mide? La reactiva, ¿en qué se mide, chiquillos? Volt ampere reactivo. En bar. ¿Y la aparente, en qué se mide? En volt ampere. Ok, por lo tanto, los kVA es potencia activa, reactiva o aparente. kVA Aparente. es aparente, chiquillos, es potencia aparente. Tanto los generadores como los transformadores se dimensionan en kVA, no lo olviden. kVA, no se dimensionan en kilowatts, ya se dimensionan en volamperes. Por lo tanto, este transformador, ¿verdad?, está dimensionado en volamperes.
está dimensionado en volamperes. El que diga que es un transformador de 10 kVA quiere decir que es de 10.000 volamperes, ¿ok? ¿Sí? Ok, entonces tenemos un transformador elevador, donde V2 es mayor que V1, y que tiene una potencia nominal, ¿verdad?, de 10 kVA, ¿ok? Bueno, ¿qué es lo que dice en el vacío? Me imagino que aquí no tuvieron problema, pues, ¿sí? Para calcular las pérdidas de vacío y las pérdidas de cortocircuito, los parámetros. Pregunto, ¿tuvieron problema para hacer este cálculo o no? Pero hablen, pues, chicos, no. Pucha, profe, como le comenté, yo hice las definiciones y ahora me iba a meter a hacer los ejercicios. No, no sé si mis compañeros. Ya. ¿Alguien hizo este ejercicio de las pruebas de vacío y de cortocircuito? Por C, yo no, profe, no lo he hecho todavía. Yo lo hice, Ya, ya. A ver, miren, yo lo hice, profe, no sé si estará bien. mira, vamos a revisar. Este es un bonus track. Ya. Ensayo de vacío. Empecemos con el ensayo vacío. El ensayo vacío dice que, ¿verdad? El voltio cero es 230. Dice que el P0 son 70 watts y que el I0 es de 0,45. ¿Ok? Ahí están los datos de vacío. Después me voy a preocupar si está por el primario o por el secundario. Solamente, ¿verdad? Entonces, yo puedo determinar que el GO, ¿verdad? El GO es PO partido por VO al cuadrado, ¿no? ¿Ok? PO es 70 y el VO, ¿verdad? Es 230 al cuadrado. ¿Cuánto da eso? 70 partido por 230 al cuadrado. Aquí hay 5 puntos de la prueba. 5 puntos de la prueba. Tienen que puro aplicar fórmula nomás. ¿Eh? Puro aplicar fórmula. 1.32 Ya, por 10 elevado a ¿cuánto? por 10 elevado a la menos 3. Por 10 elevado a menos 3. La unidad de medida de este es el mho. ¿Ah? El mho es el ohm dado vuelta, ¿verdad? O que es lo mismo, ya, decir ohm a la menos 1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es el valor invertido del ohm. ¿Ok? Como en el computador no está el símbolo del mho, uno coloca el ohm a la menos 1. ¿Ya? Pero eso es mho. ¿Verdad? Al final el mho, ¿verdad? Es como el ohm al revés, ¿ven? Ohm o mho. ¿Ya? Mho. Ok, ahí está el GO. Que ahora calculo, ¿verdad? Inconscientemente al tiro el GO. El GO es IO partido por BO. ¿Verdad? Entonces, eso es 0,45 bajo 230. ¿Ya? ¿Y eso cuánto es? Da 1,95 Ya, por 10 elevado a. por día a la menos 3. Por Menos 10 a 3. la menos 3. Oye, súper importante, súper importante. Miren este número y miren este número. Ya, estos dos números, el GO y el GO, ya, de partida, este número tiene que ser más grande que ese. Porque si este fuera más grande, ¿verdad? Me va a dar una raíz negativa. Y aquí, ¿verdad? Este es 1,95, este es 1,32, está bien, los cálculos están bien, ¿ya? O los datos que me dieron del problema está bien, ¿ya? Como para que vayamos discriminando, porque ahora, ¿verdad? Simplemente determino el VO. El VO entonces es la raíz del GO al cuadrado menos el GO al cuadrado. Y eso entonces la raíz de el GO es 1,95 por 10 a la menos 3 al cuadrado menos 1,32 por 10 elevado a menos 3 al cuadrado bajo raíz. Bajo la raíz. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto da el BO?
Da 1,43 1, 1, perdón. por día a la menos 3. 1, ¿me dijiste cuánto? 43. 1.43 por 10 elevado a la menos 3 mol. Ya. Ok, ahí están los parámetros de vacío. Después nos vamos a preocupar si estamos en el primario o en el secundario. ¿Ya? Simplemente tenemos el cálculo de los parámetros. ¿Ya? Una consulta. Ajá. ¿Usted cuando va resolviendo los problemas lo hace a través de Paint? ¿O en otra aplicación? La pizarra que tengo aquí en este minuto. Sí. Esta pizarra, esta cuestión se llama Microsoft Whiteboard. Así se llama la pizarra. ¿Ya? Es una aplicación de Windows, ¿verdad? Para trabajar gráfico. Lo que pasa es que yo traté de resolverlo ahí en Paint, pero no me salía ningún número, entonces lo hice en el cuaderno y le mandé una foto del procedimiento. Está bien. Si tenemos, oye, todos los medios, ¿verdad? Son válidos. Una foto, ¿sí? Un escaneo, lo que ustedes quieran, ya, todo es válido. Sí, una Ya, foto del cuaderno vale. impecable, no, ya, o sea, hacerlo así tal Sí. cual, ¿verdad? La diferencia es que, claro, yo tengo el programa, ¿verdad? Y me compré una tableta con un lápiz, por eso que estoy escribiendo con el mouse, ni a cañones Sí. lograría hacer eso. Sí, yo traté de ¿Ya? hacerlo Ya. con el mouse, pero no se entendía nada. No, el mouse, ¿verdad? Una locura. No, si al final tuve que comprarme una tableta, ¿verdad? A propósito de las clases virtuales, ya tema número 1. Y segundo, ¿verdad? Aprender a usarla, porque también ya hay que agarrar algún dominio con el lapicito. Ya, oye, lo que sigue, ya, pero ustedes lo pueden hacer en el cuaderno y le toman una foto, no hay ningún drama. Ya, ya. Lo que sigue, ahora, ¿verdad? La ensayo de cortocircuito. Ensayo cortocircuito, tengo la potencia de cortocircuito. ¿Ya? ¿Cuánto vale la potencia de cortocircuito? Cortocircuito. Cortocircuito 240, 124,5. Ya, cortocircuito. Entonces, 240, 240 watts. 240. Ya, la corriente de cortocircuito, 4, ¿cuánto dije? 4,5 y el voltaje 120. 4,5. ¿Ya? Y el voltaje de cortocircuito 120 volts. Listo. Entonces, ¿verdad? Vamos a tiro con el desarrollo. Entonces, el R equivalente, ¿verdad? Es la potencia de cortocircuito dividido por la corriente de cortocircuito al cuadrado. Entonces, ahí es 240 dividido por 4.5 al cuadrado. ¿Ya? El Z equivalente es el voltaje de cortocircuito partido por la corriente de cortocircuito. ¿Cuánto es eso? 11,85. 11,85 ohm. Ya. El voltaje de cortocircuito es 120. La corriente es 4.5. Por lo tanto, la impedancia es 66. ¿cuánto, perdón? ¿Cuánto te dio? 26,66. Perfecto. Ok. Entonces, ahora, ¿verdad? Calculamos el X equivalente. En la raíz, ¿verdad? Del Z equivalente al cuadrado menos el R equivalente al cuadrado bajo la raíz. Eso es entonces el Z equivalente es 26.66 al cuadrado menos 11,85 al cuadrado. ¿Ya? O sea, el X equivalente entonces es igual a 23,88. 23,88. 88 ohm. ¿Ya? Ok. Ya, chiquillo. Entonces, les aconsejo que le peguen
tienen varias maneras de agarrar la pantalla. Una, ¿verdad?, es hacer una impresión de pantalla y la otra, ¿verdad?, es tomarle una foto, ¿ya? Bueno, entonces vamos ahora, ¿verdad?, a resumir. Vamos a resumir lo que tenemos, ¿ya? Vamos a resumir lo que tenemos. Ya, vamos a resumir. Vamos a hacer aquí una tablita, ¿verdad?, con el GO, con el BO, que es lo que me interesa. Y aquí, ¿verdad?, con el R equivalente, ¿verdad?, y el X equivalente. Entonces, Profe, disculpe. dígame. Entonces, ejercicio 3 ya hizo el vacío, ¿cierto? Y Y el el cortocircuito. cortocircuito. Ahora va a Sí, ser el circuito pero equivalente. tranquilo. Ya, primero, ¿verdad? Entonces, el resumen es que el GO vale 1.32 por 10 a la menos 3 y el BO vale 1,43 por 10 elevado a la menos 3. Que el R equivalente vale 11,85, ¿ya? Y que el X equivalente vale 23,88. Ya, a ver, veamos por qué lado está hecho, ¿verdad?, el ensayo de vacío, ¿ya? El ensayo de vacío. El ensayo de vacío está hecho, ¿verdad? ¿Cuál es la condición del ensayo vacío? ¿Cuál es la condición, chiquillos? ¿Se hace a voltaje nominal o corriente nominal ensayo vacío? Concepto. ¿El ensayo de vacío se hace a voltaje nominal o a corriente nominal? Voltaje nominal. A voltaje nominal, ¿ya? Porque de la prueba de vacío, ¿qué se obtiene? ¿Qué pérdida se obtiene, chicos? ¿Qué pérdida representa la prueba de vacío, la potencia de vacío? ¿Las pérdidas en el cobre o las pérdidas en el fierro? Estamos a 48 horas de la prueba, ¿eh? ¿Qué pérdida tenemos de la prueba de vacío? ¿Las pérdidas en el cobre o las pérdidas en el fierro? ¿Están ahí o no? ¿Hay alguien o no? Sí, acá está un profe, pero no me sé esa, no me acuerdo. Profe, no en el cobre, pero en el núcleo. ¿No? Pero chiquillo, en el núcleo no hay cobre, en el núcleo hay fierro. ¿Ya? Son las pérdidas del núcleo. Y el núcleo está hecho ¿de qué material? Fierro. Fierro. ¿Y qué más? Fierro con fierro silicoso. Fierro silicoso, no se olviden. El núcleo es de fierro silicoso. ¿Ya? Por lo tanto, del ensayo de vacío estoy obteniendo el circuito de excitación que representa los parámetros del fierro, del núcleo. ¿Ya? No lo olviden, grábenlo a fuego porque, verdad, mañana o pasado mañana en la prueba se los voy a preguntar. ¿Ya? Le estoy regalando puntaje, le estoy, ¿verdad?, tirando por dónde va la pista. Entonces, el ensayo de vacío, ojo con este tema, el ensayo vacío, ¿verdad?, se hace a tensión nominal. Y si es a tensión nominal, nuestro transformador, ¿verdad?, es un transformador de 230 de 230 a ¿cuánto? A 2300, ¿verdad? Es de 230 a 2300. A 2300 volt. O sea, este ensayo fue hecho por el lado, este es el primario, no olviden, este es el secundario. ¿Por qué lado entonces fue hecho la prueba de vacío? Jóvenes. Por el primario. Por el primario, o sea que, ¿verdad? Inmediatamente yo puedo decir de que el GO que yo obtuve es un GOP y el BO es un BOP.
fue hecha por el lado primario. ¿Ya? Este ensayo fue hecho por el lado primario, por lo tanto el parámetro de excitación GOP, que representa las pérdidas del fierro, ¿verdad? Esta es la conductancia que representa las pérdidas del fierro, ¿verdad? Es referida al primario, y el VOP, que representa la magnetización del fierro, está por el primario. ¿Ok? Así es como se concluye, ojo con ese tema, así es como se hace la conclusión. Si yo hubiera usado, miren, pongámonos en el hipotético, VO0 2300 volt. Si VO0, si el VO0, ¿verdad? Si el VO0 hubieran sido 2300 volt. ¿Por qué lado está hecho la prueba de vacío? Secundario. ¿No es cierto? Se habría hecho al tiro. O sea, uno le mira el voltaje a la prueba de vacío y sabe inmediatamente por qué lado se hizo la prueba. ¿Ya? No lo olviden. Que me perdí. Miran el voltaje vacío. El voltaje de la prueba, el ensayo vacío se hace a voltaje nominal. Voltaje nominal. Entonces, ¿verdad? Ustedes miran el voltaje vacío y miran, ¿verdad? La placa del transformador. Y el transformador es de 230 a 2300. ¿Ya? Si hipotéticamente el voltaje vacío hubiera sido 2300, ¿verdad? Esta prueba, este ensayo se habría hecho por él. Secundario. ¿No es cierto? Pero como la prueba en realidad no fue a 2300, sino que fue a 230 volt, ¿verdad? Y dice 230 volt, ¿verdad? Entonces el ensayo se hizo por el lado Primario. primario. Por lo tanto, ¿verdad? El apellido del parámetro GO y el apellido del parámetro VO al tiro es primario, pues VOP. Por lo tanto, según el voltaje vacío, uno... Tú miras el voltaje, miran el voltaje, ¿verdad? Miran el voltaje, ¿verdad? De la prueba de vacío. Inmediatamente concluyes, la prueba de vacío se hizo, ¿verdad? Tensión nominal. Por lo tanto, el voltaje vacío me dice por qué lado se hizo. 230, se hizo por el lado primario. Por lo tanto, ven, el GOP y el VOP que se está pidiendo en la pregunta ahí está listo. ¿Ya? Segunda parte, prueba de cortocircuito. La prueba de cortocircuito se hace a, ¿cuál es la condición? La prueba de cortocircuito intensidad nominal. se hace, ¿verdad? Entonces la corriente de cortocircuito es corriente nominal. Ahora, no es tan fácil decir, ¿verdad?, que los 4,5 amperes es el nominal primario o secundario, no lo sé. ¿Ya? Para tener la conclusión de cuál es, ¿verdad? Simplemente calculo la corriente nominal primaria, ¿verdad? Y la corriente nominal primaria es la potencia del primario, que es 10 kVA, ¿verdad? Dividido por el voltaje primario, por 230. ¿Cuánto me da eso? Perdón, 0,23 para que quede todo en kV. Para que quede todo en kV, para que se anulen los kV, 0,23 kV. El kilo con el kilo se van, ¿verdad? El volt con el volt se va y me va a quedar amper. Entonces, 10 partido por 0,23, ¿cuánto es, por favor? 0,43. Tampoco. 10 partido por 0,23, ¿seguro? 10 partido por 0,23. 43.47. Ah. 43.47 amperes. O sea, definitivamente, ¿verdad? Y la corriente nominal del secundario es también los 10 kVA, pero ahora dividido por los 2.3 kilovolt. ¿Y eso cuánto es? 10 partido por 2,3. 4.34. 4.34, ¿ya? O sea que, ¿verdad? Esa corriente que está ahí, ¿verdad? Está representando esta corriente que está acá. Ya, le pusieron 4.5 amperes en el ensayo, ok, ya. Pero está representando el secundario. Por lo tanto, ya. Por lo tanto, como conclusión, el R equivalente y el X equivalente fueron obtenidos en relación a la corriente del secundario. Por lo tanto, automáticamente estos amigos, ¿verdad?, quedan con el apellido S. ¿Se fijan? Como fueron hechos a corriente nominal,
o en el orden de la corriente nominal, porque se hizo a 4.5 amperes, ¿verdad? Y esa es la corriente del secundario. Por lo tanto, estos parámetros están en el secundario. Y para transformarlos a primario, ¿verdad? Para llevarlos al primario, ¿verdad? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hay que multiplicarlos por A. Al cuadrado, ¿sí? Hay que multiplicarlos por A al cuadrado. Por lo tanto, chicos, por lo tanto, ya tirando la pizarra para el lado, ¿verdad? Yo digo que el R equivalente P, ¿no es cierto? Es A al cuadrado, el R equivalente S, y que el X equivalente primario es A al cuadrado por el X equivalente secundario. ¿Cuánto vale A? A vale, ¿no es cierto? B1 partido por B2, ¿sí? Eso es 230 partido por 2300. Eso es 0,1. Sí, profe, 0,1. 0.1. O sea que si reemplazamos, será entonces el R equivalente será 0,1 al cuadrado multiplicado por 11,85. ¿Ya? Y el X equivalente será 0,1 al cuadrado multiplicado por 23,88. Y eso es ese 0.1 al final es 0,1 al cuadrado. 0.1185. Ya 0,1185 ohm. Y el otro, ¿verdad? 0,2388 ohm, ¿sí? Sí, profe. Ok, entonces aquí están mis parámetros referidos al lado primario, ¿ya? Entonces ahora, ¿verdad? Voy a construir el circuito equivalente. Luego, el circuito equivalente referido al primario, Y para facilitar el tema voy a usar el circuito equivalente referido al primario aproximado. ¿Cómo mi circuito equivalente aproximado? Es una resistencia, ya es una bobina, y el circuito de excitación lo dejo afuera y me guardo la potencia de vacío porque después la voy a usar para el rendimiento. Entonces el R equivalente P, vale 0, ¿cuánto? Me entusiasmé ya, a ver. 0.1185. 0,1185. Y el X equivalente P, ¿verdad? Este J 0,2388 ohm. Ya, por aquí viene la corriente I1, aquí viene el B1, circuito equivalente referido al lado primario, no olviden. Aquí yo tengo el AB2, el voltaje, la imagen del voltaje 2, ¿verdad? Y aquí tengo la carga, el Z de carga, ¿verdad? El Z de carga. Referido al lado primario. Por lo tanto, esta corriente que está entrando aquí es I2 partido por A. Esa es la corriente, I2 partido por A. Este es el circuito equivalente referido al lado primario, no lo olviden, primario. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me están diciendo en la parte 2 del problema? Pues en la parte 2 del problema, ¿verdad? Me están diciendo que si la corriente del secundario es nominal, con factor de potencia 0,8, capacitivo, ¿ah? Corriente nominal del secundario. ¿Cuánto vale la corriente nominal del secundario? La calculamos, ya la calculamos, ¿verdad? Corriente nominal del secundario, 4.34. ¿Sí? ¿Sí? Sí, Eso. profe. ¿Ya? O sea, entonces, si I2 es igual a 4.34
Dice que el factor de potencia es 0,8 capacitivo. O sea, si el coseno phi es 0,8 capacitivo, ¿verdad? ¿Cuánto vale el phi? Este es el phi 2, este es el phi de la carga. ¿Cuánto vale el phi? Vale el coseno a la menos 1, ¿verdad? De 0,8. ¿Y eso cuánto es? ¿Cuánto el coseno a la menos 1? 0,8, chiquillos. 0.643. 0,64 el ángulo. ¿Seguro? El ángulo. 36,86. Sí, ahí les creo, sí, eso sí. Sí, está bien. Sí. Sí, ¿No le entonces, apretaste el zip, compañero? ya, es 36 entonces, Sí, ahí caché. Vale. 36, 86. grados, perfecto. Por lo tanto, ¿verdad? La corriente 2 tendrá un ángulo es capacitiva. Capacitiva quiere decir que el ángulo va, ¿verdad? Es positivo, por lo tanto es 36,86. Ese es el ángulo que tiene la corriente porque es capacitiva, ¿ya? Entonces, luego, ya, veamos. Yo sé cuánto vale esta corriente, ¿ya? Luego, por circuito equivalente, ¿verdad? Por circuito equivalente, ¿qué tenemos? Tenemos que el I1 es igual al I2 partido por A. ¿Ya? Esta corriente es la misma corriente que está acá, la misma. Y como el I2 vale, ¿verdad? Lo que aparece ahí, entonces quiere decir que el I1, I1, ¿verdad? Será 4,34, ángulo de 36,8 dividido por la razón de transformación que es 0,1. O sea que es 0,434, ángulo de 36,8 grados, ¿ya? Amperes. Esa es la corriente 1. A ver, ¿qué pasa con el voltaje? Veamos. A ver, me dijeron que si la corriente secundaria es la nominal, ¿ya? Corriente secundaria nominal, como factor de potencia 0,8 capacitivo. ¿Ya? Aquí hay un puro detalle, ¿ya? Aquí hay un puro detalle que está faltando, porque si yo conozco B1, o sea, perdón, yo conozco la corriente, ¿ya? Yo conozco la corriente, voy a conocer esta caída de tensión, y esa caída de tensión, pero no conozco cuánto vale la carga, solo sé cuánto vale su corriente. Por lo tanto, me falta un factor, ¿ya? De todas maneras, aquí me falta un factor para poder determinar, ¿verdad?, finalmente el problema. O sea, debo decir honestamente, en el problema falta un dato, ¿ya? Entonces, el dato es que, dato adicional, me falta un dato en este problema. Estoy dando la corriente, pero no estoy diciendo qué pasa con los voltajes. Entonces, dato adicional. Vamos a decir que B1, ¿verdad?, es nominal. B1 es nominal. Si B1 es nominal, B1, ¿verdad?, es 230 con ángulo 0 grados. Eso es nominal, ¿eh? Es el valor de placa. Entonces, la ecuación del circuito equivalente queda ¿qué cosa? Queda que el B1 es R equivalente P más J equivalente P, ¿verdad? Más A cuadrado el Z de carga. Y todo esto multiplicado por la corriente I1. ¿Ya?
Entonces, aquí hay un detalle que esto lo conozco, eso lo conozco, eso lo conozco, este también lo conozco, pero este que está aquí, este amigo no lo conozco, ¿ya? Entonces, todo este Z equivalente T, ¿verdad? Referido al primario, lo voy a llamar Z equivalente T, va a ser igual a B1 partido por I1. Y por lo tanto, si el B1 vale 230, ángulo 0, y el I1 vale 0,434, ángulo de 36,84 grados, ¿cuánto vale el Z equivalente total de esta serie? ¿Cuánto sería 230 partido por 0,434? Profe, yo no puedo ingresarlo, no sé ingresarlo el ángulo a la calculadora. El otro día intenté, busqué fórmula. Estáis usando una Casio, ¿no? Sí, una Casio. Y el otro día, como me dijo un compañero, no me resultó, no me salió el resultado que dijo. Bueno, a ver, ¿y cómo lo hiciste en Electrotecnia o en redes 1, redes 2 cuando hiciste alterna? ¿Cómo lo hiciste? ¿Ya? Porque si no es usar el método carretonero nomás. Tomas el módulo, lo divides, ¿ya? 230 partido por 0,434, ¿cuánto es? ¿Cuánto es eso? 230 partido por 0,434. ¿Cuánto es, chicos? 529.95. 529.95. Sí. Aquí hay un Profesor, condoro. antes que siga avanzando, ¿podría Aquí hay un, disculpa. repetir cómo sacó el 0,8? Espero Antes de seguir avanzando, ¿podría repetirme cómo sacó el I2? Ya, espera un segundito, espera un segundo, ya. Veamos. Aquí hay un detalle, chicos, aquí hay un detalle, ¿ya? 4.34 dividido por 0.1 no es 0,434. Ojo, no es eso, ¿ya? ¿Ya? Ahí hay un error numérico. 4.34 dividido por 0.1, ¿cuánto es? No es 0,434. ¿Ya? ¿Cuánto es eso? 43.4, ya. Primer tema, porque me está dando cuenta que aquí la impedancia se nos va a ir a las pailas. Ya, primero es 43.4. Ya, ¿qué pasa con el ángulo? A propósito de lo que están preguntando, ¿no? El ángulo de la corriente 2, ya, dice que 0.8 capacitivo, ya. Dice que el factor de potencia del secundario es 0.8 capacitivo. Quiere decir entonces que el coseno Φ2, el coseno secundario es 0.8 capacitivo, ¿ya? El ángulo, ¿verdad? El coseno a la menos 1, el coseno a la menos 1 es 0.8 y ahí está el ángulo. ¿Se queda claro eso cómo sale el ángulo? Y ese sí lo calculé. Ya, primer tema. Perdón, pero no sé si no le escuché bien que el internet no sé si... ¿Qué cosa, perdón? ¿Qué no te quedó claro? Disculpa. ¿El 0,8 de dónde lo sacó? Es que el problema dice que en la corriente 2 es la nominal y es 0.8 capacitivo. ¿Ya? Ahí dice, si la corriente secundaria es la nominal con factor de potencia 0.8 capacitivo. ¿Ya? Te está diciendo, ¿verdad? Que el factor de potencia del secundario es 0.8 capacitivo. ¿Ya? Este es el secundario. ¿Ya? De ahí sale. Y es capacitivo, quiere decir que el ángulo es positivo. Ojo, no olvides, positivo. ¿Ya? Porque en capacitivo la corriente adelanta el voltaje, no lo olviden.
Ya, oye, bueno, después de esta fe de rata nomás, ya, esta fe de rata, ya, reemplazamos acá abajo, ¿verdad? Y en vez de poner 0 y tanto como puse ahí, ¿no es cierto? El número ahí es 43,30. ¿Cuánto dije? 4, 43,4. 43.4. Ya, Y ahí da 5.29. 5.29 con ángulo de, ya, y el ángulo entonces es negativo, 36,84. Oye, ojo, miren, cuando ustedes tienen, a ver, cuando uno trabaja dos módulos, o sea, trabaja dos complejos con módulo y ángulo, ¿verdad? Se dividen los módulos, la regla es que se dividen los módulos y se restan los ángulos. Se restan los ángulos. Entonces, cuando yo divido dos complejos, este es un complejo en forma polar y este es otro complejo en forma polar, división de complejo, se dividen los módulos y se restan los ángulos. Se restan los ángulos. Este ángulo es 0 menos este ángulo, te queda ese ángulo que está ahí. ¿Ya? Ya, profesor. Y con eso me olvido la calculadora. ¿Ya? Profe, el otro día pusieron dos ángulos de 0 y el resultado salió menos ángulos de 2. Dos ángulos de 0, no creo. ¿Ya? Porque estábamos calculando voltaje 1, voltaje 2, ¿no? Me acuerdo, algo así. Sí, y yo ¿Sí? pregunté y me pusieron ángulo de 2. Y eso me pareció raro porque habían puesto dos ángulos de 0. No creo, uno tiene que haber sido 0,12, algo así. ¿Ya? Pero bueno, ya. Ojo con ese tema. Ya, chicos, ya, ok, ya. Tengo entonces, ¿verdad? El Z equivalente total, pues. Vale, eso que está ahí. Entonces, yo sé que este Z equivalente total, ¿verdad? No es otra cosa más que un R equivalente más un J equivalente más un A cuadrado Z de carga, ¿verdad? Z carga, este es el Z equivalente T, P. Ya. Como estos dos valores yo los conozco, entonces despejo y digo, ¿verdad? Digo entonces que el Z equivalente, ¿verdad? Referido al lado primario, no es otra cosa más que el Z equivalente total menos el R más el JXL. R equivalente P y el J equivalente P. ¿Ya? Entonces, numéricamente eso va a ser igual a 5.29, ángulo de menos 36,84, menos, ¿ya? El amigo, el R equivalente, ¿dónde lo tengo? ¿Dónde los tengo? El circuito equivalente a 0,1185, 0,1185 más J 0,23 algo. Más J 0,23. 88, si es que no me equivoco. 0,2388, bueno. Ya, aquí tengo un polar menos un rectangular. ¿Ya? Y la regla de los complejos dice, ¿verdad? La regla de la carretera dice, ¿verdad? Transformar este número en rectangular, ¿verdad? Real e imaginario, restar los reales, restar los imaginarios, ¿verdad? Y después sacar finalmente módulo y ángulo, ¿ya? Ese es un camino, pero yo entiendo, ¿verdad? Que con la tecnología y las calculadoras, hoy en día esto se puede hacer en forma directa. Por eso que tiene problemas con su calculadora, yo le sugeriría, muchachos, ¿verdad? Primero el catálogo de la calculadora, ¿ya? Yo desafortunadamente no uso esa calculadora, entiendo que es una Casio, ¿no? ¿Ya? Ya, si no tienes el catálogo, ¿verdad? No tienes el manual, ándate a internet, ¿verdad? Coloca el modelo de la calculadora y pon catálogo y te aseguro que está en internet, ¿ya? Te aseguro. Y hasta podría haber más de algún tutorial en YouTube, ¿ah? Pudiera, ¿ya? Bueno, ¿quién hizo este cálculo, chicos? Este cálculo. A ver, voy a usar mi supercalculadora.
complejo 5.29. Con ángulo de 36,84 negativo. Si no lo coloco al principio, no lo toma. Menos 36.89. Y le resto el otro número, que es el 0.1185. Y 0.2388. Lo evaluamos. Ya, eso me dio, ya, esto me dio 5,34 con ángulo de menos 39,7. ¿Por qué ángulo no multiplicó, profe? ¿Qué cosa, perdón? Porque ahí le puso un puro ángulo, ¿verdad? Es que este es un rectangular polar, o sea, este es un rectangular. A este, ¿verdad? Le resté esto que está aquí. ¿Ya? Y me quedó ese número que está ahí. ¿Ya? O sea, este es mi, al final, este es mi Z de carga. El Z de carga visto el secundario. Y el Z de carga, Z carga primario, disculpa, la imagen que está en el primario. El Z carga entonces del secundario no es otra cosa más que el Z de carga del primario, ahora dividido por A cuadrado. Entonces es 5.34, ángulo de menos 39,7, dividido por A al cuadrado, que es 0,1 al cuadrado. ¿Ya? Y eso es 534, ¿no? Si mal no me equivoco. ¿Sí o no? 5.34 dividido por 0,1 al cuadrado. Chicos, ¿está bien o no? Sí, profe, está bien. Ya, esa es la Z, este es el Z carga. Ya, este es el Z carga, o sea, el Z de carga del secundario, ¿verdad? Es 534 ángulo de menos 39,7 ohm. Entonces, yo puedo decir, ¿verdad? Que finalmente, ¿cuánto vale el V2? El V2, el voltaje en la carga, el V2. El voltaje 2 va a ser el Z de carga multiplicado por la corriente 2. Ya, el Z carga, ¿verdad? Vale 534 menos 39,7. Y el I2 vale, por aquí lo calculamos, el I2 es 4.34. con ángulo de 36,86. 4.34. 4.34 con ángulo de 36,86. 36,86 grados. Ok, por lo tanto el voltaje 2 será igual, ¿cuánto es ese producto, chiquillos? 534 por 4.34. Yo tengo 2317.56.
2317.26. Cin- Ángulo 56. de, ya, 56. Sí. Profe, ahí cuando yo no tengo para sacar el ángulo, ¿cómo lo hago? Si en la división se restaba, ¿qué se hace? ¿Se suma, se resta? Suma. Suma. El producto, ya. ¿verdad? Es el producto de los módulos y la suma de los ángulos. Entonces aquí tenéis 39,7, ¿verdad? Negativo más 36,86. La resta es menos, porque es más grande el 39, ¿verdad? 2.84. ¿Cuánto es? Perdón, el 2.84. Si es que no me equivoco. 2.84. 84 grados volt. Listo. Ahí está entonces el voltaje 2, ¿ya? Ahí está el voltaje 2. O sea, si yo observo, chiquillos, ¿verdad? Un diagrama fasorial. El voltaje V2 está aquí. Aquí está el voltaje V2. Aquí. Ahí está el V2. Y la corriente 2 está a 36,86. Está como por aquí. Ahí está la corriente 2. Ahí está la corriente 2. Ya, entonces el desfasaje, ¿verdad? El desfase que tiene la corriente 2 con el voltaje 2 siempre es el ángulo del Z, ¿ya? Este ángulo es de 39,7 grados. Es el desfase. Aquí está el voltaje, ¿verdad? Y ahí está la corriente, ¿ven? Ese es el desfase, 39,7. O sea, este es el Φ2. Ahí está el V2, menos 2,84, ¿verdad? Menos 2,84. Y la corriente 2, ¿verdad? Está con un ángulo de 36,86. ¿Ya? Entonces, el ángulo, el Φ2, ¿verdad? Es el desfase entre el voltaje y la corriente. Voltaje 2 y corriente 2. Ahí está el ángulo. 39,7. Ese es el módulo del ángulo. Por lo tanto, chiquillo, ¿verdad? La potencia 2 es V2 por I2 por el coseno de Φ2. ¿Ya? Entonces, el V2 es de 2.317,56 por la corriente 2, que es 4.34, por el coseno del ángulo, que es, ¿verdad? 39,7. 39,7. ¿Cuánto eso? Profe, disculpe que se me Ajá. pregunta, pero ahí el ángulo está negativo, ¿no se le tiene que poner ahí? Menos 39.7. Pero, mijo, a ver, disculpa. Ya, la corriente está ahí está la corriente. Ya, está en más 36,86. ¿Sí? Y el voltaje está en menos 2,84. El Φ2 es el desfase entre el voltaje y la corriente. ¿Ya? La diferencia de ángulo. ¿Y cuál es la diferencia entre el ángulo, verdad? Es el 36,86 más, ¿verdad? Este que está aquí. Pum. Y eso es 39,7. Ya, ¿Cachai? profe, no funciona. ¿Ya? Ese es el ángulo. ¿Ya? Vale. Bueno, este producto, muchachos, ¿cuánto da? ¿Cuánto da ese producto, chiquillos? 7.738,78. 7.700, 38, coma. 78. Ya, 7.000, ya. Eso serían entonces kilowatts, ¿ya? Esa sería la potencia 2. ¿Ya? La potencia 2. La potencia 1 es el V1 por la corriente 1 por el coseno del Φ1. ¿Ya? Aquí el voltaje
B1 está en ángulo 0. ¿Ya? Y la corriente 1, por aquí la pusimos, la corriente 1, 0.434, ángulo de 36.8, ¿no? esperamos un chiquitito, la corriente 1, ¿dónde la determinamos? Aquí está. La corriente 1. Ahí está la corriente 1. ¿Ya? La corriente 1, ¿verdad? Es 43,4, ¿ya? Con ángulo de 36,8. Esa es la corriente 1. ¿Se fijan? Porque es la corriente 2 partido por A. Como la corriente 2 era la nominal, partido por A, ¿verdad? Me quedó eso, 43,4, ángulo de 36,8. ¿Ya? 36,8. Entonces, la corriente 1, ¿ya? La corriente 1 tiene un ángulo de 36,8. Esa es la corriente 1. Por lo tanto, el ángulo, ¿verdad? Que es el Φ1 será 36,8. ¿Ven? Por lo tanto, la potencia 1 será voltaje nominal, que eran 230, por 4.30 por 43,4, ¿no es cierto? Que es la corriente nominal por el coseno de 36,8. Ese es el Φ1. 36,8. $7.992,90. 7.000. Sí. Ya. 992. Ya. 92. Sí. 90. 90 watts. Ya, pues aquí tengo la potencia 1 y aquí tengo la potencia 2. Por lo tanto, ¿verdad? Ahora, ¿verdad? Puedo determinar cuánto es el rendimiento. Po. El rendimiento porcentual, ¿verdad? Era la potencia de salida partido por la potencia, ¿verdad? 1 más las pérdidas del fierro. Ya, esa es la potencia de entrada. Entonces, la potencia salida, ¿verdad? Que al final esto no es otra cosa más que la B2. Potencia salida de la potencia 2 van a ser los 7.738,78 dividido por la potencia 1, que es 7.992 más, y la potencia en vacío. ¿Cuánto era la potencia en vacío? La potencia en vacío, la potencia de vacío era de 70. 70 watts, ¿ah? 70 watts. Ya la potencia en vacío 70 watts, más entonces 70 watts. Y eso multiplicado por 100. Ya, entonces el rendimiento sería, ¿cuánto sería eso, chiquillos? 95,98. 95,98%. Ahí está el rendimiento de mi transformador. Y la regulación de voltaje porcentual era el V2, 0 menos V2, partido por V2, ¿ya? Multiplicado por 100. Ojo, el V2 yo sé cuánto vale. El V2 vale, ¿verdad? Por aquí lo tengo calculado, vale. El V2 vale 2.300, ¿no es cierto? 2.317,56 volts, ¿ya? Y el V20, este es el voltaje de vacío. El V20 es simplemente el V1 partido por A, ¿ya? El V20 entonces es el voltaje vacío. Y el voltaje vacío es cuando no hay carga en el secundario, por lo tanto el voltaje en el secundario va a ser el voltaje de entrada partido por A. Ya, el voltaje de entrada es 230, el A vale 0,1, o sea, 2.300 volts. Ese es el voltaje en vacío. Por lo tanto,
Por lo tanto, la regulación de voltaje porcentualmente va a ser B20, que es 2317,56 menos los 2300 partido por 2300 por 100. ¿Cuánto es eso? ¿Cuánto da eso, chiquillos? ¿Lo calcularon o no? $2317,56 menos 2300 y eso dividido por 2300 y 100 por ¿sí? 0,76% menos. Perdón, positivo. No es negativo. Positivo. La regulación. ¿Se fijaron en un detalle, no? ¿Cómo el voltaje salía en carga? ¿Cómo es el voltaje salía en carga con respecto al voltaje en vacío? Uy, aquí me equivoqué. Disculpen. Aquí me equivoqué. Nadie me dijo nada. Esto es al revés. Esto es al revés. Esto es al revés. Es el voltaje en vacío el voltaje en vacío menos voltaje en carga. Voltaje en vacío es 2300 menos el voltaje en carga es 2317,17. ¿Cuánto era? 56. 56 dividido por el voltaje en carga. O sea, el voltaje en carga es 2317,56 multiplicado por 100. Y ese numerito Es lo mismo, profe, pero negativo. ¿te dio negativo? ¿Sí? Sí. Ya, menos 0,50. Ok. Menos 0,56 porcentualmente. Oye, ya, un puro detalle, ojo con las cargas capacitivas, chiquillos. Cargas capacitivas. Miren el voltaje con carga y miren el voltaje en vacío. ¿Ya? Fíjense en un detalle. ¿Quién es más grande? ¿El voltaje con la carga o el voltaje en vacío? Carga. El voltaje en carga, ¿verdad? ¿Y eso está bien o está mal? Yo creo que está mal. ¿Ah? Yo creo que está mal. ¿Tú Profe, crees que está- una consulta y me da 0,75. Probablemente porque sabéis que sí, porque la A mí división. también igual, profe. Sí, yo creo que no, porque
Menos 0,7576. Sí, menos 0,75. Sí, porque cambiamos el denominador también, ¿ya? Y Oye, me sale positivo. es que esto menos eso es negativo, pues, chicos. 2300 Sí, menos pues. 2317, ¿te fijas? Es mayor Este o es más chico, o sea, es mayor. este voltaje, oye, chicos, este voltaje en vacío, este es carga, ¿ya? Dividido por el voltaje en carga, esa es la fórmula. O sea, está bien este número, 0,75, y es negativo. ¿Qué es lo que está Vale. pasando? ¿Ya? Ojo con esto, yo... preguntas de prueba. No lo estoy asustando, es parte de lo que, chuta, ¿dónde tengo el? Vean acá, vean aquí. Miren el transformador con carga, este transformador con carga inductiva. Este es el voltaje de entrada, ¿ya? Ese es el AB2, que en vacío, este AB2 con el B1 son iguales, en vacío, ¿ya? En vacío, ¿verdad? Son iguales. Pero como la carga es inductiva, el voltaje de salida, ¿verdad? Es menor que el voltaje en vacío. Por lo tanto, eso con carga inductiva, con carga resistiva, ¿ya? El AB2, no olviden, es lo mismo que el B1 en vacío, son iguales, en vacío, ¿ya? En vacío B1 es igual al AB2, en vacío, o sea, este es igual a ese en vacío, cuando la carga vale cero, cuando no hay corriente en el secundario, ¿ya? Entonces, miren con carga inductiva, el voltaje en vacío, ¿verdad? El voltaje en carga es menor que el voltaje en vacío. Este es el voltaje en vacío. El AB2 es igual al B1 en vacío, cuando no hay carga. Pero en carga, ¿verdad? Se achica el AB2 con carga inductiva. Con carga resistiva, miren el AB2 y miren el B1. El B1 y el AB2 en vacío son iguales. El AB2 es el voltaje, ¿verdad?, de salida. Y con carga capacitiva, miren acá. Miren carga, aquí está el AB2 y aquí está el B1. ¿Se fijan? Se da la situación de que el B1 es menor que el AB2. ¿Qué significa en la práctica lo que estoy diciendo, muchachos? De que cuando uno tiene carga capacitiva, el voltaje de salida puede ser mayor que el voltaje, digamos, en carga, puede ser mayor que el voltaje en vacío. O sea, este transformador era 2300 volts de salida. Y resulta que por esa carga, ¿verdad? Me está entregando que tiene un voltaje de salida, ¿ya? De 2317 volts. Ese es el efecto de la carga capacitiva. Los transformadores, cuando se quedan con condensadores conectados, ¿verdad? Cuando tienen unos bancos condensadores para mejorar el factor de potencia, y se quedan los condensadores conectados y llevan el factor de potencia hacia el lado capacitivo, el voltaje de salida de los transformadores pudiera llegar a ser más grande que el voltaje nominal, ¿ya? Ese es un detalle que pasa con los transformadores con el efecto de las cargas capacitivas. Muchachos, vamos a hacer un break de unos 10 minutos o nos vamos de aquí hasta el final. Nos quedan, ¿verdad?, 40 minutos. Yo haría un break de unos 10 minutos, ¿verdad?, para que se relajen un minuto, ¿ya? Y volvemos, ¿verdad? Y respondo, ¿verdad?, dudas, porque me interesa particularmente, me interesa particularmente que por favor solucionen la mayor cantidad de dudas ahora, hoy día, ¿ya? Porque la prueba es el jueves y les tiene que ir bien, ¿ya? El objetivo de ustedes es aprobar la asignatura, pero más allá de aprobar la asignatura, el objetivo de ustedes es aprender. Por lo tanto, ¿verdad?, a mí me interesa por sobre todas las cosas que aprendan. Y para aprender, ¿verdad?, dos cosas. Por un lado, las clases, y por otro lado, ¿verdad?, necesariamente tiene que haber un trabajo de ustedes, por favor, ¿ya? Así que hacemos un break, muchachos. Dime, te escucho. Escucha, lo que hace es que usted dice que la prueba va a durar 1 hora y media, ¿cierto? Sí, señor. Y acá en el ejercicio llevamos como 1 hora, ¿no? Claro. Sí. ¿Te cree que alcance va a hacer los 3 ejercicios? Es que este es un ejercicio completo, ¿ya? Completo. Yo en la prueba, ¿verdad?, les propuse, ¿verdad? Los problemas son bastante más acotados.
circuito equivalente, ¿verdad? Si te doy el circuito equivalente, calcula el P1, el P2, ¿ya? O sea, es bastante más acotado. Puede que modulemos el tema del tiempo, ¿eh? Puede que les dé 2 horas. Ahora, se van a pasar a la otra asignatura, ¿ya? Ese es mi problema, que se vayan a pasar hacia la otra asignatura, pero en honor a ustedes, ¿verdad? Y en honor a que les vaya bien, yo no tengo ningún problema en darle más tiempo. ¿Ya? Ah, ya. Vale, Oye, profe. Ya. Por Ya, chiquillos, ejemplo, hagamos el break, la casa. hagamos el break, ya, 10 minutos y retornamos, ¿verdad? Y hacemos un redondeo de temas y ¿Se puede agrandar la pizarra para verla? la grande o la chicos. O sea, la chica, para anotar todos los datos. Ah, Chuta, pero la vaya a alcanzar a ver, no la vaya a ver. Sí, ¿Sí? no se ve. No la vaya a ver. A ver. Hagamos, ya, mira, no voy a borrar la pizarra, se las voy a calcar, se las voy a pegar en un Power y se las subo, ¿ya? Ya, profe, vale. Ya. Pero eso al finalizar la actividad hoy día como a las 10, ¿eh? Ya, De bueno, ahí hago esa pega, ¿ya? ya. Ya, chiquillos, hacemos el break. Compañero, crea un grupo. La relación de voltaje. Y en esos casos, dícese que es más rentable utilizar autos transformadores que usar transformadores. Aquí está el esquema típico de un transformador reductor. Aquí hay un transformador reductor, un voltaje, ¿verdad? Un bobinado primario, un bobinado secundario. Y si la razón es 1 a 2, o sea, 2 es a 1, 2 es a 1, o sea que, ¿verdad? Por 2 de voltaje sale 1, o sea, la relación de voltaje, ¿verdad? Es la mitad, ¿verdad? Perfectamente yo podría, en este caso, ¿ya? Prescindir de... podría prescindir de tener 2 devanados independientes, como el caso del transformador, y simplemente dejar todas las bobinas, dejar todo el equipo, ¿verdad?, en función de una pura bobina. El autotransformador, la característica es que en vez de tener 2 bobinados, un bobinado primario y un bobinado secundario, solo tiene un único bobinado. Con la diferencia que en el bobinado principal entra el voltaje, ¿verdad? Y el voltaje sale del mismo bobinado, de una derivación del bobinado. Por lo tanto, si yo decía inicialmente que estaba con un transformador de relación 2 a 1, ¿ya? 2 a 1, o sea, aquí tengo 2 de voltaje por 1 de salida, ¿verdad? Acá tengo lo mismo, 2 de voltaje partido por 1 de voltaje de salida. O sea que al 50% de la bobina saco la derivación y por lo tanto entre el terminal común y el terminal final, ¿verdad? Tengo el voltaje de entrada y entre el terminal final común y el 50% del bobinado tengo el voltaje de salida. Por ejemplo, sea como transformador reductor o autotransformador reductor. También podría ser al revés, ¿eh? También podría ocurrir de que mi autotransformador se diera en estas condiciones. Que el autotransformador se diera en esta situación, donde aquí yo tengo el bobinado, ¿ya? Y que este fuera el bobinado B2 y que el bobinado B1, ¿verdad? Yo lo esté ingresando por esta zona, aquí tenga el B1. ¿Ya? Entonces aquí yo estaría diciendo que el B1 es menor que el B2 y por lo tanto es un elevador. O sea que un autotransformador no necesariamente tiene que ser absolutamente un reductor, como sería el caso de un único bobinado, ¿verdad? Donde el voltaje de entrada lo tengo en torno al bobinado principal, ¿verdad? Y la derivación y el punto común, el voltaje de salida. ¿Ya? Entonces aquí tengo un reductor y aquí tengo un elevador. Por ejemplo, característica del autotransformador, un único bobinado. Y es más barato, más económico que utilizar, ¿verdad? Un bobinado primario y un bobinado secundario. Ahora, ¿por qué las razones entre 1.25 a 2 veces? Es fundamentalmente porque no olviden que cuando yo
bajo voltaje, ¿verdad? La corriente I2 versus la corriente que está entrando acá, la corriente I1. La corriente I2, ¿verdad? La corriente I2 es A veces la corriente I1. Por lo tanto, si yo tengo una reducción de voltaje de 2 a 1, la corriente de salida va a ser 2 veces la corriente de entrada. Y por lo tanto, este bobinado debe ser capaz de funcionar no con la corriente más pequeña, sino que tiene que estar dimensionado el bobinado para la corriente de mayor magnitud, ¿ya? Entonces, por eso las relaciones son como tan básicas, digamos, 1,25 a 2 veces, porque el bobinado tiene que estar adecuado a la mayor corriente, y la mayor corriente siempre va a estar situado en la salida que tenga menos voltaje o en la entrada que tenga menos voltaje, ¿ya? Eso con respecto al tema de los autotransformadores. Los autotransformadores se usan en potencia en las subestaciones receptoras. Imagínense que yo tengo un nivel de voltaje de 110, ya tuviera 110 volts de entrada y quisiera salir con voltaje 220, perfectamente podría utilizar un autotransformador por 110 kV, ¿verdad? Y quiero salir a 220 kV, cosa que en Chile se usa en estos niveles de voltaje. Bueno, usar un transformador, ¿verdad? Un autotransformador, ¿verdad? Con voltaje de entrada de 110, ¿verdad? Y voltaje de salida 220. Perfectamente posible hacer eso. ¿Ah? Perfectamente posible hacer eso y utilizar un único bobinado. O al revés, pues, estoy entrando en 220, ¿verdad? Y quiero salir en 110, lo mismo. ¿Ya? Entonces, los vamos a encontrar en las estaciones receptoras como por ejemplo Alto Jahuel, Cerro Navia y otros nudos del sistema donde se trabajan con distintos niveles de voltaje. Ahí Alto Jahuel comenta la gente de la subestación, ¿verdad? Que ahí tienen prácticamente todos los niveles de tensión de alta que se usan en Chile, pues 110, 220, 500, 380, etcétera. O sea, tienen una cantidad de niveles de tensión súper impresionante, y todos los sistemas tienen que ser capaces de conversar, y para poder conversar entre sistemas que están trabajando en distintos niveles de voltaje, ¿verdad? Lo que se hace es colocar transformadores. Cuando los niveles de voltaje son no están en la razón más allá de 2 veces el voltaje 1 respecto al voltaje 2, el voltaje 2 respecto al voltaje 1, se pueden usar autotransformadores, ¿ya? Eso es como las aplicaciones industriales. Ahora, desde el punto de vista más cercano a nosotros, ¿ya? Los varias que usaban ustedes en el laboratorio, ¿verdad? Son autotransformadores. ¿Ah? Son autotransformadores donde tengo un secundario regulable, ¿verdad? El cual voy modificando al ir moviendo el cursor. ¿Qué es lo que va haciendo el cursor, verdad? Simplemente va modificando en mi bobinado de salida, ya va modificando lo que va haciendo el bobinado de entrada, ya, el bobinado de entrada. Y aquí tengo el borne común y aquí tengo, ¿verdad?, un elemento variable que se puede ir moviendo. Y por lo tanto aquí tengo un voltaje V2 variable y tengo un voltaje V1 fijo. Entonces, cuando nosotros, ¿verdad?, tenemos un autotransformador y aquí tenemos un cursor que estamos moviendo, ¿verdad?, lo que estamos haciendo es desplazar este cursor, ¿verdad?, que al final es un contacto eléctrico que se va moviendo alrededor de las bobinas. Entonces, si disminuye el número de espiras, el voltaje de salida, ¿verdad?, en mi autotransformador se disminuye, y si aumentamos el número de espiras de salida, ¿verdad?, el voltaje sube. Por lo tanto, esa es una aplicación bastante cercana a nuestra realidad, ¿verdad?, que es la que usamos en los laboratorios, tanto en el laboratorio de máquina como en el laboratorio de electricidad. Hay un sinnúmero de aplicaciones, particularmente estas aplicaciones de transformadores con taps. Por ahí les pregunté qué eran los taps, ¿verdad? Y los taps no son otra cosa más que variaciones del número de vueltas. O sea, los transformadores normalmente tienen derivaciones en cuanto al número de espiras, particularmente ya sea en el primario o en el secundario. Y con eso que se logra, ¿verdad? Se logra modificar los niveles de voltaje de salida particularmente los voltajes de salida. Entonces, muchas veces, qué sé yo, tengo, por poner un ejemplo, a la salida de un transformador,
cosa que en forma práctica uno lo ve. Aquí tengo el transformador, ¿ya? Y aquí tengo un elemento, ¿verdad?, que yo puedo desplazar, que es el tap. Entonces, imagínense que el voltaje de línea me está llegando a 440 volts, ¿ya? El voltaje de línea de salida. Entonces, cuando eso me está pasando, lo que se hace, ¿verdad?, es disminuir el tap. O sea, uno le baja el tap y ¿qué es lo que está haciendo al final, ¿verdad?, es reducir la cantidad de espiras de salida. Y automáticamente este voltaje, ¿verdad?, uno lo puede regular a 400, 420, dependiendo del calaje que tengan los taps. Entonces los taps no son otra cosa más que unos variadores del número de vueltas de salida o de entrada, dependiendo, ¿verdad? Y con eso modifico la razón de transformación y con eso logro modificar o logro regular los voltajes que le están llegando a mi carga, ¿ya? El concepto de los taps. Bueno, también es bueno decirlo, creo que no lo estoy preguntando en la prueba, pero hay transformadores que tienen 3 arrollamientos, o sea, en vez de tener un primario y un secundario, tienen un terciario, ¿ya? Y eso es factible y eso es posible hacerlo absolutamente, absolutamente, porque normalmente, chiquillos, normalmente si este es el transformador, ¿ya? Si este es mi transformador, normalmente las bobinas se enrollan todos en una pura pierna, ¿ah? Entonces aquí está el N1, acá se enrolla el N2, que es el secundario, ¿verdad? Y también se podría enrollar un N3, y por lo tanto se convierte en el primario, un secundario y un terciario. Imagínense que, no sé, estoy hablando de una subestación que estoy llegando con 220 kV y estoy saliendo con 110 kV. Y mis servicios comunes, ¿verdad?, funcionan en 400 volts. Entonces se coloca un terciario, ¿verdad?, con el número de espiras suficiente para obtener un voltaje reducido, que va a ser el voltaje con el cual van a operar el alumbrado, los sistemas de control, los enchufes, etcétera, etcétera. Y ahí, ¿verdad?, me ahorro poner un transformador adicional, utilizo un puro tarro, ¿verdad?, y coloco un terciario más pequeño de menor potencia para los servicios comunes del sistema, ¿ya? Ahí se ocupan transformadores que puedan tener 3 bobinados, ¿ah? Entonces, no se sorprendan que de repente, ¿verdad?, les hablen alguna vez, oye, este transformador tiene un terciario. El terciario, ¿verdad?, normalmente cuando se ocupan es para los servicios comunes, para los servicios básicos, para la operación interna de la planta, de la generadora, de la subestación receptora. Consultas, chiquillos, aprovechen los últimos 10 minutos. Modifiqué la ventana de la prueba, ¿ya? Como les subía 2 horas la prueba, ¿verdad? Vamos a circunscribir la ventana de tiempo. La prueba va a partir a las 6:30, ¿verdad? Y va a terminar a las 9, o sea, ahí hay 2 horas y media, 2 horas y media. Por lo tanto, para empezar la prueba, ¿verdad?, van a tener una ventana de media hora. Para ¿No se me escuchó, profe? Dije, ¿no me escuchan? Estoy mudo. Sí que lo escucho. Ya, la ventana de tiempo de la prueba. ¿Ya? ¿Se escucha? Sí, profe, se escucha. Sí. Ya, la ventana de tiempo de la prueba. La prueba, ¿verdad?, la subí a 2 horas. 2 horas. ¿Ya? Con 2 horas es más que suficiente la prueba. Más que suficiente. La prueba está por hora y media. ¿Ya? 2 horas. Y la ventana de tiempo de la prueba va a ir desde las 6:30 a las 9 de la noche. ¿Ok? O sea, va a haber una ventana de 2 horas y media y la prueba dura 2 horas. Por lo tanto, van a tener media hora, ¿verdad?, para regularse con la partida, ¿ya? Así que para que lo tengan presente, ¿ya? La ventana se abre a las 6:30 y se cierra a las 9. Por lo tanto, ¿verdad?, para empezar la prueba pueden partir a las 6:30, un cuarto para las 7, a las 7. A las 7 ya están con la hora, ¿verdad?, de las 2 horas que corre la prueba. Eso, ¿ya? ¿Por qué la estamos circunscribiendo? Para hacerla más objetiva, porque si la dejamos muy abierta se nos puede tergiversar el tema de la prueba. ¿Ya? Eso, muchachos, 2 horas para desarrollar la prueba.
la prueba no va a ser más difícil que los ejercicios que se desarrollaron, que están en la guía, ¿ya? Ningún ejercicio es tan largo como el último que se desarrolló, porque ahí está completo, circuito equivalente, primario, secundario, etcétera, etcétera. No, las preguntas son súper específicas. Viene el ensayo vacío, viene el ensayo cortocircuito, determine los parámetros del circuito equivalente referido al lado primario, ¿verdad? Y ahí termina la pregunta. Después, ¿verdad? Les muestro otra prueba, o sea, otro circuito, les doy los parámetros del circuito equivalente, se los doy, y ustedes tienen que, ¿verdad? En función de una carga, determinar la regulación, el rendimiento, o sea, ya tienen que hacer puro cálculo relacionado con el circuito equivalente ya dado. ¿Ah? Esos son los problemas, ¿ya? Esos son los problemas. Los problemas no son más largos que eso, ya son como súper específicos. Por lo tanto, nada, pues decirles que, por favor, revisen la materia, vean el desarrollo de los ejercicios. Si tienen cualquier duda, consulta, ¿verdad? Me mandan un WhatsApp antes, ¿verdad? Lo que sea, ¿ya? Ojalá lo hubieran hecho antes porque ya estamos bastante encima de la fecha, pero eso, ¿ya? Eso con respecto a lo que se nos viene el próximo jueves, y la próxima semana ya hacemos cambio de folio porque partemos con materia nueva. ¿Alguna duda, consulta, por favor? No, profe, al menos yo igual buenas, agradece a extender el tiempo. Igual alcanza a revisar uno todo. Sí, por favor, sí. Así que tómenlo tranquilamente, ¿verdad? El amigo que tiene problemas con su calculadora, yo lo invitaría a que por favor revise el tema, ¿verdad? Busque el catálogo en internet, ¿verdad? Vea algún tutorial, lo más probable que haya algún tutorial de la calculadora, ¿ya? Los consejos que les puedo dar, desgraciadamente no me manejo todas las calculadoras, y desgraciadamente no estamos presenciales para poderle meter mano, ¿verdad? In situ, pero súper importante que el instrumento que vayan a usar lo dominen, ya no vaya a pasar que, bueno, ahora es re difícil que se puedan ir a comprar una calculadora, pero la experiencia que a mí me ha ocurrido en clase, ¿verdad? Que de repente mis alumnos llegan con las calculadoras piano que yo les decía, hay unas calculadoras enormes, ¿ya? Después que aparecieron los celulares, desaparecieron las calculadoras piano, pero antes que aparecieran los celulares, ¿verdad? Los alumnos llegaban con unas calculadoras que eran un mini computador. Si yo me compro una calculadora muy compleja, necesito muchas horas para poderla dominar, ¿ya? Muchas horas. Entonces, si yo la compro o la quiero aprender a usar un día antes de la prueba, ¿verdad? No les quepa la menor duda que van a tener serios problemas en la resolución de la prueba. O sea, uno tiene que dominar sus instrumentos antes, previamente. O sea, mis herramientas yo las tengo que dominar. Es como salir a caminar un cerro y comprarse una zapatilla nueva, ¿verdad? Para subir el cerro. Lo más probable es que las zapatillas, ¿verdad? Al final del proceso me hagan, ¿verdad? Me generen dolor, malestar, ¿verdad? Más de alguna ampolla, ¿verdad? Porque no se tiene que acostumbrar mi pie al calzado. Exactamente lo mismo son mis herramientas. La calculadora, ¿verdad? Yo la tengo que tener absolutamente dominada para que me responda, ¿verdad? Frente a la eventualidad de la prueba. Así que esas son como las recomendaciones generales. Revisen el material, ¿verdad? Háganse preguntas, ¿verdad? Si de repente les surge una duda, oye, están los apuntes, les sube un apunte que es súper bueno en la CIMES, súper bueno, tiene un montón de preguntas y respuestas, ¿ya? No termina el conocimiento aquí, está aquí solamente incipientemente en la partida. Así que de ustedes el resto del camino por ir complementando la información. ¿Ya, chiquillos? Ya, profe. Ya, chiquillos, los dejo, ya, y el jueves puede ser probable que yo no me conecte a las 6:30, ¿ya? Porque tengo una actividad en Melipilla, ¿ya? Así que, pero a las 8, no sé, 7:30, 7:30 voy a estar en el sistema por si acaso tuvieran alguna consulta que hacer, ¿ya? Eso, yo les subí les dejé todas las preguntas, ¿verdad? Con todos los tips para que los tengan presentes, así que eso.